que estamos trabajando. Vamos a modelar en esta etapa del curso, en esta fase del curso. Nosotros vamos a modelar exactamente la válvula nada más. Alguien me estaba haciendo una pregunta de por qué modelábamos la válvula si el sensor lo teníamos hacia el cilindro. ¿Por qué no modelábamos el cilindro? Sí, de cierta manera, pues también podemos modelar el cilindro. Pero si entrábamos a modelar el cilindro, pues podemos encontrar que hay como más ecuaciones, o también podemos modelar el cilindro con los mismos sistemas. Si nosotros analizamos el cilindro, es un cilindro de estructura recto, él también tiene un resorte, tiene la acción de resorte, que también lo tiene la válvula, él también tiene la acción del amortiguador, que también lo tiene la válvula. Entonces, a la manera sencilla también lo podemos modelar como llevándolo a la semejanza de un sistema eh, más a resorte amortiguador, que es como el sistema básico mecánico traslacional. Entonces, tanto la válvula como el cilindro de simple efecto los podemos modelar bajo el mismo principio físico, que es el sistema mecánico traslacional, utilizando la segunda ley de Newton. Entonces, no tendríamos inconveniente, los estaríamos modelando también de la misma manera. Entonces, quería pues primero como aclarar esa parte. No importa si la válvula o el cilindro, podemos modelarlos también de la misma forma. Acá nos están dando una información, nos están dando el resorte interno de la válvula, no nos están dando el resorte del cilindro. Por eso, pues modelamos la válvula, no el cilindro. Nos dicen el coeficiente de fricción para las superficies deslizantes dentro de la válvula. Segunda información de la válvula. El área de los conductos internos de la válvula. Tercera información de la válvula. El cilindro de la prensa es la carga de la válvula. Entonces, todo indica que lo que debíamos modelar, pues era efectivamente la válvula. ¿Listo? Entonces, era como lo primero que quería que tuviéramos como claridad del ejercicio, que lo que teníamos que modelar, pues en sí era la válvula. Entonces, esta información pues nos estaba diciendo de primera mano qué era lo que íbamos a modelar. Entonces, nos estaba diciendo, bueno, vamos a modelar la válvula, vamos a modelarla como un sistema mecánico traslacional, y la válvula funciona como el sistema mecánico traslacional básico, que es el sistema masa resorte amortiguador. Funciona de la misma manera, tiene el mismo principio físico, se aplica la misma ley de Newton. Entonces, simplemente nosotros lo que hacemos es aplicar esa misma ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta ecuación, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero ¿cuál es esa sumatoria de fuerzas? Pues todas las fuerzas que inciden en ella. ¿Cuáles son las fuerzas que inciden en ella? Lo que nos estaba diciendo acá. Está la fuerza del resorte interno, está el coeficiente de fricción. Entonces, eso ya nos está dando la información que nosotros necesitamos. No sé si son ustedes los que me están escribiendo acá. Bueno, sí, eran ustedes. ¿Listo? Entonces, esa es la información que nosotros necesitábamos acá. La masa por la aceleración, pues eso es una de la parte de la información que nosotros ya tenemos. Y la otra fuerza, esta fuerza 1 y esta fuerza 2, pues son la fuerza que yo les estaba comentando, que nos está dando acá la guía. Está. Una, la del resorte interno, y la otra, la del coeficiente de fricción, que básicamente cuando tuvimos la webconferencia son estas dos fórmulas que nosotros dimos acá. Entonces, estas dos ecuaciones que nosotros copiamos acá en la webconferencia, que se les entregaron a ustedes en la webconferencia anterior, son las mismas que nosotros podemos utilizar acá. Simplemente que la constante del resorte es K. Acá en el ejercicio es la constante de Hooke, 0.02 newtons por metro. Y en la ecuación, este CF es el que nos dicen acá el coeficiente de fricción, que equivale a 0.25. Entonces, nosotros lo único que hacemos es traer esta misma ecuación y la reemplazamos, perdón, acá. ¿De dónde sale este m por derivada segunda de x? Esa es la masa por la aceleración. ¿La aceleración qué es? Acuérdense que yo les decía,
La aceleración es la derivada segunda del desplazamiento. La velocidad es la derivada primera. La derivada segunda, pues, es la aceleración. Entonces, simplemente eso es lo único que nosotros hacemos acá. Simplemente, pues, venimos a reemplazar esos datos. ¿Cuáles datos son los que nosotros vamos a reemplazar? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, señora, claro, hasta el momento. Entonces, me dicen que la constante de Hooke es 0.02. Entonces, esta acá es la que ustedes van a reemplazar. Pues la voy a copiar por aquí. Esto es lo que vale 0.02. Esa coeficiente de amortiguamiento vale 0.25. Entonces, esto vale 0.25. Y dice que la masa que vamos a mover es de 500 gramos. O sea, esta masa es de 500 gramos. Pero alguien me puede decir, bueno, pero acá todavía tenemos una fuerza que nosotros no estamos utilizando. ¿De dónde podemos hallar nosotros esa fuerza? Miremos qué más datos nos están dando en el ejercicio. Entonces, miremos nuevamente qué más información nos dan en el ejercicio. Nos dicen, este equipo corresponde a una prensa conformada por un cilindro neumático de simple efecto. Este sistema se alimenta con un compresor de aire cuya presión de salida es de 1 megapascal y se conecta a una red eléctrica de 110 voltios AC. Entonces, me están dando más información. Entonces, esa información que me están dando me están diciendo que hay un voltaje de alimentación que es de 110 voltios, ¿cierto? Y me están dando una presión que es igual a, ¿cuánto? 1 megapascal. ¿Cómo hago yo para obtener, o sea, esta equivalente de fuerza si tengo voltaje y tengo, bueno, esos voltios, voltios AC. Si tengo voltios y tengo presión. ¿Qué hago ahora? Si necesito reemplazar, o sea, esta FT, que es una fuerza, ¿cómo hago para llegar de una fuerza si tengo voltaje y tengo presión? ¿Qué creen ustedes? Buscar una, buenas tardes, tutora, buscar Buenas una tardes. unidad de potencia, de pronto llegar a julios, vatios o relacionarla de tal forma que lleguemos a una unidad, no sé, de trabajo, de, ¿Y cómo hacemos esa equivalencia? pues no sé si iniciar por potencia, B por I, o Pero no tenemos corriente, no tenemos potencia, solo tenemos voltaje. sí, Entonces, por allá recuerden en física nos hablaban, en física nos hablaban que hay una ecuación, ah, que la presión es igual, si mal no estoy, es a la fuerza sobre el área. ¿Sí lo recuerdan? Quienes ya vieron física general, allá cuando hicieron unas prácticas de fluidos. ¿No lo recuerdan? No, profe. La verdad, más que todo cuando yo vi física, ahí nos orientaba como hacia los campos electromagnéticos, como hacia precisamente pues, a las fuerzas Sí. y circuitos. Pero de resto, presión, nunca vi, no vi fluidos en esa materia. Ahí hace como 4 años. Vale. Bueno, hay una de las prácticas
que los ponen a trabajar como con unos, bueno, por lo menos sé que acá tienen unos tubos y los ponen como a analizar con la presión que les ponen y el área del tubo, qué fuerza lleva el agua. Entonces, esa ecuación es esta. La presión es igual a la fuerza sobre el área del conducto, ¿sí? Y acá les dice, el cilindro de la prensa de la carga, bueno, el área de los conductos internos de la válvula es de 0.005 metros cuadrados. O sea, acá teníamos un área también, teníamos esta información. Entonces, por acá también nos estaban dando una información de área. Se nos decía que área es igual a 0.005 metros cuadrados. Acá sí. Entonces, nosotros podemos despejar acá en algún momento, uno de sus compañeros me hizo la pregunta, me dijo, profe, es que una presión de 1 megapascal, con esos conductos tan pequeños, la válvula siempre va a estar activa, nunca va a retornar. Yo le dije, bueno, posiblemente sí, la presión es bastante alta, puede que sí eso suceda en la vida real, pero bueno, acá nosotros lo estamos hablando es como a modo educativo. Y yo le decía, no me vayas a reemplazar el valor de la presión. ¿Por qué razón no necesito que me reemplaces el valor de la presión? Acuérdense que cuando ustedes estaban en la actividad inicial y ahorita con esta, yo les he enfatizado cuál es la entrada del sistema, cuál es la salida del sistema. Cuando yo les hablaba de la teoría en la explicación de la conferencia, yo les decía, siempre que vamos a modelar un sistema, es vital que nosotros identifiquemos qué es la entrada y qué es la salida. ¿Por qué es vital? Porque cuando nosotros modelamos el sistema para una máquina, la máquina solamente reconoce ecuaciones. Entonces, ustedes tienen un PLC, tienen un computador, tienen un controlador y al PLC, al controlador, al computador, ustedes solamente le van a dar una ecuación. No le van a decir, esta ecuación es de esta válvula, esta ecuación es de este circuito RLC, esta ecuación es de este motor. Para el computador, el PLC, el controlador, es una ecuación independientemente de qué sistema sea en físico. Entonces, ¿qué es lo que diferencia para nosotros que sí conocemos el sistema físico? Es eso, saber cuál es la entrada y saber cuál es la salida. Nosotros podemos encontrar ecuaciones iguales, pero procesos diferentes. ¿Quién sabe a qué pertenece el operario? O sea, ¿quién? Nosotros los humanos. La máquina nunca lo va a saber, obviamente. ¿Quiénes son los que lo diferencian? Nosotros los humanos. Entonces, cuando nosotros vamos a reemplazar este dato, y yo voy y lo reemplazo acá, pues estoy quitando esa variable de entrada. Y estoy perdiendo ese dato de variable de entrada. Me estoy quedando sin la entrada. Entonces, estoy perdiendo la información que es importante para determinar qué sistema estoy trabajando. Entonces, si yo reemplazo acá, bueno, es que alguien me puede haber dicho, bueno, yo sé que esto es 1 megapascal y sé que esto es 0.005 metros cuadrados. Y vengo y reemplazo la fuerza y ese dato vengo y lo reemplazo acá en la ecuación y listo. Pero la presión era en la entrada. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la letra P, que era la presión, que era la entrada? Ya no existe, solo quedan numeritos. ¿Sí me hago entender? Es decir, es como si ustedes cogieran y reemplazamos acá. Entonces, despejemos la fuerza en esta ecuación. ¿Qué nos queda si despejamos la fuerza en esta ecuación? Si despejamos la fuerza en la ecuación que acabamos de ver, si presión es igual a fuerza sobre área, ¿fuerza a qué es igual? A presión por área, ¿cierto? Sí, presión por área. Entonces, esta ecuación se nos viene a convertir en presión por área menos esto. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, señora. Listo.
Y si yo reemplazo eso acá, esta fórmula, fuerza es igual. La presión, 1 megapascal por el área que es 0.005 metros cuadrados. Y vengo y reemplazo esto en la ecuación. Eso ya es un número. ¿Y qué pasa con la entrada? ¿Se pierde o existe? Es decir, voy a copiar, que me entiendan mejor qué es lo que les estoy preguntando. Esto que acabo de copiar acá en rojo. ¿Cuál es la entrada en esta nueva ecuación que yo acabo de copiar acá? La salida ya sabemos que es el desplazamiento, ¿cierto? Me dijeron que el desplazamiento era X. ¿Cuál es la entrada en el sistema? Pues la entrada de un principio sabemos que es la presión, ¿no? Pero si tú operas esto matemáticamente, eso es una fuerza. Sí. Ya no existe presión. Bueno, ya no estaría la presión. Ya cuando tú la reemplazas acá y la multiplicas por el área, es fuerza, ya no es presión. Deja de ser la entrada que nos dijeron que era la presión. Entonces, acá lo que ustedes tienen que hacer es dejar esto por la P. Solamente van a reemplazar el valor del área. ¿Listo? Solo reemplazan lo que vale el área, que es 0.005 metros cuadrados, por el valor de la presión. La presión sigue siendo P, porque si yo la reemplazo por el valor que me dijeron arriba, que era 1 megapascal, eso es fuerza. Y yo no estoy trabajando con fuerza, sino estoy trabajando con presión. ¿Sí fue claro? Sí, señora. Listo. Entonces, eso era así como lo Nosotros es lo que no primerito. podemos perder en nuestra... ¿Listo? Entonces, acá básicamente se puede decir que nosotros ya tenemos como nuestra ecuación. ¿Qué tendríamos que hacer? Dejar a un lado del igual lo que tenemos de entrada, dejar al otro lado lo que tenemos como salida. Entonces ya tendríamos es que dejamos al lado izquierdo lo que es la entrada, que es la presión, y al lado derecho lo que es salida. Entonces todo esto que tenemos acá, ¿vale? Y estos cambian de signo, ¿no? Más. ¿Por qué cambian de signo? Porque están pasando al otro lado de la ecuación. Entonces, al otro lado de la ecuación cambian de signo y quedan positivos. Y ya nos quedaría es, bueno, otra sugerencia. Yo se los dejé todos en términos de unidades del sistema internacional, entonces este m cuadrado los podemos quitar para que no tengamos acá como estemos ahí como perdidos con el tema de las unidades, los podemos quitar. Ya nos quedaría es este 0.005 que está dividiendo acá y debe pasar pues, perdón, está multiplicando acá la presión, pues debe pasar al otro lado a hacer la operación contraria que sería dividir. Y esta sería pues nuestra ecuación diferencial. ¿Preguntas con la ecuación diferencial, chicos? No, profe, está claro lo único ahí como lo de la presión, pero no, ya se los voy a entender. Porque pues uno pensaría que simplemente es reemplazar en la fórmula y meter el numerito allá en la entrada. Pero lo que Ajá. usted sí tiene razón, que se perdería la entrada, ya no tendríamos la presión. Sí, Era es como más lo como mismo. de analizarlo ahí de por qué no la reemplazamos. Porque sí, el dato nos lo estaban dando, pero entonces el tema es que si lo reemplazamos y hacemos esa operación, deja de ser presión y se nos convierte en fuerza. Entonces es por esa razón, por eso no lo reemplazamos. ¿Listo? Ya lo que quedaría es pasarlo a variables de estado.
pues ya variables de estado es analizar cuál sería nuestra primera variable de estado. En este caso, pues acá, ¿qué es lo importante, chicos? Que tenemos una derivada segunda, ¿no? Entonces, al tener derivada segunda, en este caso es más sencillo porque al tener derivada segunda significa que ya tenemos una primera variable de estado que es la derivada primera. Entonces, nuestra primera variable de estado es la derivada primera, nuestra segunda variable de estado es nuestra derivada segunda. Entonces, nuestra primer renglón de la matriz, pues es para la derivada primera, que sería 0 y 1. O sea, ese sí no tendría como mayor pierde, pero espérenme, ya lo copiamos por acá. Espérenme por la presentación pasada para que copiarme de la matriz. Ya. Listo. En ese caso, lo primero que nosotros tendríamos que mirar es cuál vendría a ser este primer X1. ¿Sí? Entonces, como esa primer variable de estado. El primer renglón en el primer caso sería en donde nosotros hallamos nuestro primer cambio de variable. Normalmente en este caso es cuando nosotros trabajamos la primera instancia. La primera instancia, ¿cómo lo hacemos? Estamos hablando de una ecuación de segundo orden, una ecuación con derivada de orden 2. Tenemos un término orden 2, un término orden 1, un término en X, ¿sí? Entonces, en estos casos lo que nosotros hacemos es trabajar como primer elemento la ecuación sin derivar. Entonces, acá lo que hacemos es como un cambio de variable. Entonces, ese cambio de variable nosotros lo empezamos a trabajar con esa primera ecuación. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería esa primera variable? A ver, le damos acá con un orden. ¿Cómo le darían ustedes ese orden a esa primera ecuación? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Profe, unos compañeros están pidiendo acceso, ahí están pidiendo el link, pero a mí me está dejando copiarlo en el chat. Lo están pidiendo ahí por el grupo de Teams. Pero es el mismo que yo les envié a ustedes. Es el mismo que se les envió en el grupo. Gracias. El mismo que se les envió hoy en la tarde. ¿Cómo harían ustedes la ecuación, chicos? ¿Cómo partiríamos a hacer esa primera ecuación?
¿Lo me están escuchando, chicos? Y el profesor, eso me gusta, eso que es que se me confundió. Ah, ok. ¿Cómo haríamos ese sistema, chicos? ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer ese sistema? Entonces, acuérdense que en la webconferencia, mire, lo primero que teníamos que hacer era despejar la derivada, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es despejar la derivada. Es lo primerito que tenemos que hacer. Entonces, acá nosotros lo que hicimos fue despejar, dejar a un lado la entrada y al otro lado la salida, ¿cierto? Pero para espacios de estados tenemos que despejar la derivada. Acá sí nos toca, pues, hacer el otro proceso. Para espacios de estados sí nos toca despejar la derivada. Entonces, para despejar la derivada, tenemos con esto. Esto vuelve a restar. Y este 500 que está multiplicando, pues va a pasar a dividir cada uno de los elementos del otro lado, ¿cierto? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Es despejar la derivada de mayor orden, en este caso. Entonces es como si acá nos quedara hacer un paréntesis. Ahí. Y 1 sobre 500. Se lo quito acá. Entonces el 500 ya no está multiplicando a la derecha, sino pasa a dividir todo lo que está al lado izquierdo. Entonces, en este caso incluso es más sencillo, porque un término tiene derivada, el otro término no tiene derivada. Entonces, cuando nosotros lo vamos a reemplazar acá, en el primero, pues nos queda 0, 1 y 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la primera, el primer renglón es el término que no tiene, estamos hablando del primer estado, y el primer estado estamos hablando de la primera derivada. La primera derivada, en este caso, pues nosotros no la estamos analizando, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros no estamos analizando la primera derivada. Tenemos despejando la segunda derivada. Entonces, ahora sí pasamos a la segunda derivada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la segunda derivada, en la segunda derivada, nosotros acá sí trabajamos datos. Entonces, tenemos qué datos acompañan a estos elementos. ¿Qué datos acompaña a la constante? Bueno, el término que no tiene, en este caso, la derivada. Tendríamos, el que no tiene derivada es 0.002 con el menos, ¿no? Bueno, 0.002 dividido en 500, ¿no? ¿Por qué dividido en 500? Porque ese 500 multiplica todos los términos que están acá. ¿Qué término iría acá entonces? Que sería el de la derivada. El menos 0, 0. 0.25 dividido en 500. ¿Y la entrada qué tendríamos? Punto El 005. 0,005. Dividido en 500. Ahora sí me entienden por qué no podíamos quitar la P. La 14. Claro, porque quedábamos sin la entrada y no podíamos identificar cuál es. Exacto, nos quedamos sin la entrada. ¿Y qué hacíamos sin la entrada? Ahí que poníamos si hubiéramos quitado la P.
Entonces, ese era como el detalle del ejercicio. Realmente ahí era en donde nosotros decíamos, ok, por esa razón no podíamos quitar analizar por qué no podía reemplazar ese valor de 1 megapascal, que aunque me estaban diciendo el valor de 1 megapascal, porque no lo podía reemplazar acá matemáticamente. Cuando hagamos el componente práctico, vamos a ver en dónde sí puedo reemplazar el valor de ese megapascal. Ahí sí vamos a entender en dónde sí lo vamos a reemplazar. Pero pues acá en los modelos matemáticos no lo vamos a reemplazar en realidad. Y vamos acá, más que todo es como para entender por qué matemáticamente no lo puedo reemplazar. Y esa es la razón por la cual no lo puedo reemplazar. No es un capricho mío, sino que en realidad matemáticamente si yo lo reemplazo, si yo pongo allá 1 megapascal, pues aquí qué valor pongo. No tendría ese valor para reemplazarlo ahí en realidad. Entonces, esto es básicamente el proceso, chicos. Era aquí como lo que de los Doctora, aportes que ustedes han hecho que hacía falta. Dime. disculpe, doctora, ahí le quedó un 0 de más en la entrada, ahí en Sí, en el puntos. 05. Sí, gracias. Y creo que aquí también. Sí, acá también me acabo 0. Gracias. Chicos, lo otro que por ahí estaba viendo en los aportes que han venido haciendo es que ustedes han estado presentando desde el punto 5, el paso 5, donde se les solicita que hagan la comparación, ¿no? Pues una presentación, o bueno, un aporte interactivo del paso 5 de los tipos de lazos. Lazo abierto y lazo cerrado, que lo hagan en una plataforma interactiva. No están poniendo nombre de los integrantes. Es importante que pongan el nombre pues, de los integrantes, el nombre del curso, el nombre de la universidad y del grupo colaborativo. O sea, que se identifique quiénes son los que lo están presentando, porque esa parte no la están relacionando allí. ¿Listo? Era como otro punto que quería así resaltarles acá en las IPAs para que lo tuvieran presente en el desarrollo que están presentando. Era así como otra cosita que les quería reiterar de los aportes que están presentando, como de la retroalimentación que hemos venido haciendo. No sé si tengan alguna pregunta puntual, si queda claro como la explicación acá. Pues por mi lado todo claro, profe. Ok, gracias Freddy. No sé, los otros compañeros, si tengan alguna pregunta o queda claro. Tutora, discúlpeme la grabación de esta clase, usted inmediatamente la deja ahí en Teams. Mañana en la mañana, sí, acá les queda ahorita les queda en la conversación de hoy les queda. Mañana en la mañana ya se las comparto en el Teams, en los foros y ya mañana se las comparto en YouTube. Listo, tutora, gracias. Vale, Daniel, con gusto. De todas maneras, pues les agradezco el tiempo, chicos, que dedicaron para participar acá en este espacio. Pues era así para no demorarnos así mucho, era muy puntual. Realmente sé que los aportes que han venido presentando era muy puntual la duda. Sabía que en lo que les hacía falta era el modelado, entonces no hay inconveniente. Ya tenía como esa claridad que era lo que necesitábamos trabajar. Entonces, no, chicos, gracias por su tiempo, por su participación y mañana les comparto la grabación. Que tengan una excelente tarde, que estén muy bien. Usted ya dijo, Tutora, feliz tarde. muchas gracias, tutora, muy amable. Que esté muy bien. Gracias igualmente, buena tarde.